Muy buenas tardes, público internauta de Radio Cultura. Hoy, jueves 16 de octubre del año 2025, estamos en un nuevo programa del Grito del Cimarrón. Hoy tenemos unas invitadas de lujo, un panel de gente vinculada al mundo de la investigación, de la historia y sobre todo en temas muy específicos que vamos a hablar el día de hoy, como los temas afro. Hace unos años yo conocí la historia de un hombre que había venido huyendo de una finca de esmeraldas porque su jefe le había querido pegar, un jefe que lo maltrataba ya más o menos por la década de los 60, lo maltrataba, y al quererle pegar, él le arrebató, según él mismo lo contaba en algún momento, le arrebató el garrote con el que le quería pegar y él le pegó al jefe y se vino huyendo a la provincia del Oro, en plena época del boom bananero de la década del 60. Ese afroecuatoriano, conocido cariñosamente como Don Eli, como le decimos nosotros, o como Majaja, como se le dice también en el mundo del fútbol, Don Eli Quintero Mina, yo considero que es uno de los últimos cimarrones vivientes. Pero ¿por qué digo que es uno de los últimos cimarrones vivientes? No solamente por la forma como llega a la provincia del Oro, sino porque todavía cuando lo veo caminar por las calles de Machala, cuando viene de Puerto Bolívar rumbo a la iglesia, a la catedral, un hábito que lo hace cotidianamente, veo su andar lento ya por el peso de los años y veo a ese cimarrón que se rebeló ante la injusticia. Quise traerlo al programa porque el programa era ad hoc para él, porque el título de este programa se llama Los Últimos Cimarrones. ¿Y por qué los últimos cimarrones? Porque estamos festejando el mes del pueblo afroecuatoriano. Octubre es el mes del pueblo afroecuatoriano dictaminado por el Congreso Nacional el año de 1997, donde el primer domingo de cada octubre se festeja ese día, pero el pueblo afroecuatoriano ya lo ha hecho habitual, que se festeja todo el mes de octubre. Lamentablemente, Don Eli ya el peso de los años y su memoria no está tan lúcida como para sentarlo en el programa y extraer todas esas historias que nos contaba cuando él era joven. Yo lo conocí, él en algún momento trabajó en el sindicato de frutas, ¿no? También era un deportista del equipo del sindicato del SUTEF. Posteriormente trabajó como inspector municipal en el mercado de Puerto Bolívar, donde yo desde niño, que le ayudaba a mi tía Goyita ahí a vender los jugos, en el mercado lo veía él siempre respetuoso con las personas que trabajaban en el mercado. Y como hoy vamos a hablar del último cimarrón, era menester hablar de esa historia de Don Eli. Pero aquí tenemos también dos cimarronas, pues dos cimarronas de las letras, dos invitadas que también se han dedicado a la investigación de los temas afro. Tenemos a la licenciada Judith Ruiz Celi. Ella es una investigadora, escritora, literata y se ha dedicado durante muchos años a trabajar la investigación de los temas afrodescendientes. Bienvenida, estimada Judith. También... Gracias por la invitación, yo encantada porque eso para mí es un aprendizaje. Hay muchas cosas que no las sé, así es que es una nueva escuela que se ha abierto para mí. Todos vamos a aprender en este programa, en estos últimos cimarrones que vamos a tratar. Y tenemos también a la doctora Bélgica Neira Ballestero, investigadora, socióloga, también con un libro que habla sobre la presencia de la etnia negra en la provincia del Oro. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito
de este cimarronaje, ¿no? Y siempre me han preguntado a mí, Antonio, ¿qué significa cimarrón? La palabra ¿qué sentido tiene? Y los cimarrones seguimos siendo nosotros, pues seguiremos siendo aquellos que estamos cuidando. Este es un acto también de cimarronaje, ¿no? Recordar nuestra historia, recordar nuestra cultura. Los cimarrones eran los esclavos que se evadían, que huían de las haciendas, y los amos le decían cimarrones, es decir, esclavos evadidos. Y nosotros también somos unos intelectuales evadidos porque seguimos manteniendo viva la cultura. Bienvenida, doctora Bélgica. Abajo conversamos en la biblioteca y quedamos en que ya no nos íbamos a llamar ni magíster, ni doctor, ni licenciado, sino Bélgica, Judith y Antonio. Bienvenida, Bélgica. Muchas gracias. Yo en realidad estoy muy agradecida por haber participado de este evento que me recuerda mucho las experiencias que he tenido para la escritura de este texto, pero así también me renova en lo que tiene que ver con el compromiso social que uno tiene con los afrodescendientes, porque obviamente uno es parte de ellos. Claro. Este es el libro, por ejemplo, Las sombras del salado. Es un libro de Judith que tiene que ver con esos últimos cimarrones de la zona del Salado, las minas del Salado en Catamayo, en la provincia de Loja. A ver, una aclaración. Aquí. Las minas del Salado, no. El Salado era la hacienda en Catamayo. La hacienda de Pero Catamayo. ellos vinieron de las minas de Zamora. Sí, ya vamos a entrar allá. Diga las minas. Ya vamos a entrar allá. Y el libro de Bélgica, que es la presencia de la etnia negra en la provincia de El Oro. Entonces, vamos a profundizar un poquito y bienvenida a la aclaración, porque generalmente siempre se dice las minas del Salado, pero es precisamente por el origen, ¿no? Pero es la población del Salado que parten, como lo hablábamos hace un momento, de esos esclavos que llegan para las minas de la parte alta, pero ya no vamos a adelantar esa parte. Lo que sí tenemos que decir nosotros como historiadores, por ejemplo, que los primeros cimarrones, ¿no? Ya que vamos a hablar del mes de los afroecuatorianos, de cómo llegamos, por qué nos trajeron, cómo vinimos, el primer cimarrón es el Negro Antón, que es en ese barco que encalla en Portete en el año de 1553. Es el primer cimarrón, ¿no? Es el primer que se revela en ese amotinamiento, y posteriormente, 2 años después, cuando muere el Negro Antón, quien toma la batuta es el cimarrón Alonso de Illescas, que precisamente es declarado héroe nacional el 2 de octubre de 1997, el mismo día que se declara el mes de los afroecuatorianos. Pero han habido también otras cimarronas y otros cimarrones, una cantidad, que son aquellos afroecuatorianos que lucharon por su libertad. Tenemos, por ejemplo, en el siglo XVII a María del Tránsito Sorrosa, que era una negra partera que tenía unas manos de seda, y que gracias a ese don que tenía le fue otorgada su libertad, y se dedicó a traer al mundo niños tantos de blanco, de mestizos, de negros, de todas las etnias. Tenemos a María Chiquinquirá, que en el año de 1750 se revela ante el presbítero y le gana un juicio. Primera vez que una negra le gana un juicio a la corona prácticamente. Eso fue en el año de 1750. Tenemos a Martina Carrillo, quien es la que encabeza un levantamiento en el año de 1778 en la hacienda La Concepción del Chota. Y desde la hacienda de la Concepción del Chota caminó hasta Quito para reclamar por las injusticias a los cuales se les sometía en esa hacienda, y a su regreso fue castigada con 300 latigazos a tal punto que le abrieron el pecho. Tenemos también a Bernarda Luango, quien con su esposo Cristóbal, ellos se dedicaron a luchar por aquellos esclavos de la tercera edad que ya no estaban en condiciones de trabajar. Es decir, hay una cantidad de cimarrones a lo largo de la historia del Ecuador, y unas cuantas y unos cuantos que por tiempo no los podemos mencionar, pero bueno, vamos a entrar un poquito en eso que especificaba Judith.
Cuéntanos pues un poquito eso de esa relación suya, Judith, con estos cimarrones del Salado. El Catamayo es de Loja, está a 45 minutos de la ciudad de Loja, Catamayo. Ahí había la hacienda El Salado de estos terratenientes. Pero los del Salado, que después tomaron ese nombre, los negros del Salado, fue por la hacienda. Ellos los trajeron esclavos para las minas de Zamora. Pero los shuara, los indígenas rebeldes, se fueron contra los españoles, los mataron y los negros quedaron libres. Ellos huyeron por las montañas hasta llegar a las afueras de la ciudad de Loja. Se ubicaron en una cueva que le llamaron la Cueva Santa. Estuvieron 2 años ahí escondidos. Yo me imagino que de temor que los vuelvan a retener como esclavos. Pero el dueño de la hacienda El Salado, José María Eguiguren, los invitó ya no como esclavos, sino como arrimados. Les ofreció un pedazo de terreno para la vivienda que las ubicó a lo largo de la quebrada, que le llamaban la quebrada del Salado. Hasta la vez le dicen la quebrada del Salado. Solo eso ha quedado el nombre, porque el resto del pueblo desapareció. Su gente desapareció. Una cosa que usted nos contaba, Judith, claro, tenemos a la Judith investigadora, historiadora, pero tenemos a la Judith niña, porque ella vivió prácticamente ahí. La relación con los negros del Salado no es solamente como en los 13 años que estuve investigando para el libro, sino que usted me decía que desde niña ya usted los veía, ya ha habido contacto, ¿no? Sí, la casa de mis papás donde yo nací, me crié, estaba a una cuadra escasa, una cuadra. Estaba la quebrada y al otro lado el barrio de ellos. Pero ellos de la última generación, todos fueron conocidos, fueron compañeros de la escuela, compartían los juegos, compartían la comida, compartían la sequía de agua porque no tenían agua potable. Ahí todos blancos, negros, todos éramos una sola familia. Claro, nos llevábamos re bien con todos. Eso es lo que le digo al público internauta que desde que nos conocemos. Hoy recién tuvimos el gusto de conocernos personalmente, pero ya por las redes sociales ya tenemos ya un tiempo que hemos estado conversando. Y ella me decía, yo soy negra. Ella se considera negra y tiene que ver con ese contacto, ¿no? Con esas vivencias, ¿no? Que muchas cosas que tiene por contarnos. Y una cosa muy importante que también, que lo aclarara, que yo igual lo hablábamos, en el sentido de que estamos hablando ya de una generación muy posterior. La generación que es contemporánea con usted, tanto como niña como con la Judith investigadora. Porque los negros a esa zona de Loja y Zamora llegan prácticamente desde el siglo XVI. Fíjese que cuando yo hacía mi trabajo de investigación, mis dos tesis, tanto la de licenciatura como la del magíster, tienen que ver con lo afro, con historia. Y yo recuerdo que hay Federico González Suárez, uno de los historiadores que ha trabajado bastante el tema, y dice que en el siglo XVI se solicitó al rey de España que se introdujeran a las minas de Zaruma 300 negros, que los necesitaban para las labores principalmente mineras. Y al mismo tiempo también había una petición de la gobernación de Loja para que se introduzcan negros también en Loja. En Loja, claro, en Zamora y en Loja. Y dice el historiador Federico González Suárez que en el año de 1571 el rey accede a enviar negros, pero que no envía 300, sino dice que él testimonia que habían 200 negros en las minas de Zaruma. Llegaron 200 negros para las minas de Zaruma y 100 negros para la zona de Loja y en este caso, Zamora, ¿no? Que era en estos momentos. Así, estamos hablando del siglo XVI. Es decir, que los negros del Salado ya es una generación posterior, pero que parte de ahí. Sí. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque
Tuve una discusión, como decía, con un antropólogo, un amigo que decía, no, nunca hubo negros en Zaruma. ¿Quién? Digo, no, pues si la historia dice que hubo, pues y donde hubo minas, ¿cómo no va a haber negros? Y la principal fue mano de obra de esas minas eran los negros, ¿no? Bueno, pero vamos a dejar un poquito, vamos a dejar descansar un poquito las minas de Zaruma y la zona del Salado, y vamos a hablar un poquito con Bélgica. Porque Bélgica también conecta con el tema de Judith, pero conecta posteriormente, ¿no? Con este trabajo de la presencia de la etnia negra en la provincia del Oro. En el libro que yo también lo estuve revisando, usted, claro, hace todo un paneo desde la costa de África, de todo el tema del comercio triangular, las justificaciones de la esclavitud, pero aterriza principalmente en lo que son los negros en la provincia del Oro de la década del boom bananero. Estamos hablando de los primeros negros que vienen precisamente motivados por una bonanza económica, ¿no? Que vinieron negros de Guayas, de Esmeraldas, de Durán, donde habían los apellidos negros, apellidos jamaiquinos, ¿no? Ingleses, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, de la presencia negra en la provincia del Oro. Quiero hacer una acotación en cuanto a los negros en Zaruma, porque aquí lo digo en el libro. En Zaruma sí hubieron esclavos, y justamente cuando hubo cuando ya los negros se creyeron libres, se fueron a la toma, porque allá también había un grupo de negros. Entonces en la toma también huyeron desde Zaruma y buscaron obviamente un valle cálido en donde ellos podían establecerse, y justamente estaban allí los otros negros que pertenecían a la toma ya desde mucho tiempo. Bien, este libro y la historia que yo cuento aquí tiene que ver no con el inicio de los afros, más bien para mí era un compromiso como docente y como nativa de Esmeraldas contar esta historia desde el punto de vista económico, porque si bien es cierto, han habido tantas etapas de la movilidad negra, en esta vez, después del 41, de la guerra del 41, donde también participaron los negros y los esmeraldeños. Exactamente. Esa fue una etapa muy difícil para la provincia del Oro. Sin embargo, ellos se restablecieron económicamente muy rápido. Y es a partir de 1951 que surge el boom bananero. Con la experiencia que los negros traían, porque ellos fueron también exportadores de banano, tenían mucha experiencia en esta actividad agrícola. Por eso cuando se escucha de que en el Oro se está pidiendo mano de obra, entonces ellos se trasladan, migran hacia la provincia del Oro. Y no solamente ellos, también de Guayaquil, también de la zona de los ríos y también de Durán. Es importante esta acotación, porque Machala, básicamente, la provincia del Oro, la capital Machala, tiene mucha migración. Tiene migración de toda parte del país. Sin embargo, lo que les ventajaba a los negros era que ellos venían con una experiencia de lo que ya se estaba pidiendo acá en el Oro. Y es muy importante, Bélgica, lo que usted señala en el sentido de que se piensa de que solamente los negros llegaron en esta década del fin del 50, 60, 70, solamente a los muelles de Puerto Bolívar como cargadores. Y es muy bueno que acote eso de la experiencia en la parte agrícola, porque también hubo negros en la parte de la siembra del banano, no solamente en la carga de los muelles. No, claro. Porque tenían ellos, como en Esmeraldas, ya habían plantaciones de banano, pues que los negros
la manejaban. Y bueno, yo uso siempre nosotros hablamos del término negro porque no lo hacemos, o sea, nosotros nos sentimos negros, lo dije también en varios programas anteriores, y siempre voy a usar el término negro, afroecuatoriano, afrodescendiente, no tengo ni tenemos ningún problema con eso. Entonces, es muy importante. Otra cosa, este boom económico está motivado por dos factores fundamentales. Uno, el de la guerra que usted menciona, del 41, ¿no? Que hay un pequeño periodo, digamos, puede ser de depresión después de una guerra, ya hubo negros, pero el boom económico está motivado precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hay una carencia de alimentos, principalmente en Europa, y Estados Unidos se convierte en un proveedor de materia prima, principalmente banano, a todo el mercado europeo. Es decir, y ahí es cuando hay toda esa abundancia, podríamos decir, laboral, tanto en los campos agrícolas, para la labor de sembrado, para la labor de corte de banano, los cargaban en tiempos en racimos, y para la labor también en los muelles. Entonces eso es muy importante también aclararlo. Siempre estableciendo la prioridad de país monocultivista, de monocultivo, monoproductor, entonces siempre nos dieron como la tarea de, por época, poner un producto al exterior. Y bueno, es así como van llegando los jóvenes primero, como mano de obra más fuerte, y luego estos jóvenes son acompañados de sus familias, y así fueron llegando de a poco a ubicarse justamente en los lugares más urbanos marginales. Ahí llegaron los apellidos, los Quinteros, los Quiñones, los Caicedo, los Tenorio, los Sanabria, los Ayoví. Y ahí también llegó este personaje viviente que tenemos, el último cimarrón que le digo yo, que es Don Eli Quintero. Vamos a pasar nuevamente con Judith. Judith, a mí su historia, cuando Cruzcaya me manifestó hace unos mesecitos atrás, que la entrevistó, me dice, tengo una mujer que conoce la historia, tienes que entrevistarla, Antonio, me dice Cruzcaya, pero yo andaba loco con la publicación del libro, de Pega Negro Pega, y bueno, se pasó. Y por una coincidencia, escucho su nombre para un jurado de un concurso de cuentos. Es el nombre que mire, y estamos hoy sentados aquí. Usted me decía que usted confraternizó mucho con los negros del Salado, a tal punto que cuando usted habla se siente una emoción, se siente como un cariño especial. Yo le llegué a tener mucho cariño porque no solo compartimos una banca, una escuela, juegos. Mi papá no tenía mucho terreno, pero a veces les daba trabajo. Pero nosotros no veíamos la diferencia, éramos hermanos. Y yo les pregunto a mis hermanas mayores, a mis hermanos, ¿ustedes qué sentían? Dicen, nosotros no, dice, incluso se enamoraban de nosotros y eran nuestros hermanos, así lo sentíamos, no había ese rechazo, no, había ese cariño profundo. Tanto así que cuando yo descubrí, porque yo salí en el 76, salí de Catamayo, cuando regresé y descubrí que desapareció su pueblo, sentí un dolor tan profundo y a la vez sentí indignación. Allá quería llegar con esto de los últimos cimarrones. Y yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué sintió usted al momento de ver esos últimos cimarrones? Porque ellos fueron prácticamente los últimos cimarrones, se me dijo más o menos en el año de 1965, si mal no recuerdo. 65. Yo nací en el 58. En el 65. Usted tenía 7 años cuando vio... Sí, pero yo no me daba cuenta qué pasaba, qué estaba pasando. Observaba que cada vez eran menos casas, menos empezó gente. a ir... éxodo de ellos, un éxodo, pero era lento. Se empezaron a ir de a poco. Ya, recuerdo que mi mami la única amiga que ha tenido en su vida, que ella la considera su única amiga, fue compañera de la escuela y era del Salado.
Y fuimos donde ella y nos invitó a comer. Ella era negra. Negra, sí. ¿Qué comió? ¿Que se comió un era- tapado, un encocado? Usted. No, era seco de chivo. Seco pero de chivo. En una bandeja de barro grandota. Esos eran los platos, bandeja. Y yo decía, wow, ¿dónde mete tanta comida? Pero eso se me quedó grabado. Y era bien niñita todavía. Sí, eso hablábamos abajo con Bélgica y usted, en el sentido de que cómo también las comidas, ¿no? Cómo la población negra se va adecuando también al espacio geográfico donde llega, ¿no? Como los negros del Chota, las comidas del Chota, claro, usted me dijo que incluso le han invitado a comer un pescado salado, pero un tipo de tapado, pero con yuca, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. A mí me dan un tapado con yuca, un negro, y yo hago problema, a mí me tiene que dar mi tapado con verde. Claro, como le digo, formábamos una sola familia, tanto La Vega, El Tingo y El Salado, en los 3 barrios pequeños. Y teníamos el agua que venía del río, pero para regar ya las huertas, y ahí íbamos a lavar. Entonces era la fila de negritos, y ese día justamente solo estaba yo. Y ellos empezaron a servir su comida, y era pescado seco. Yo los miraba. Cuando ya me llegó mi parte, yo decía, wow. Y es rico el pescado, pero con yuca. Pero ¿sabe qué? Yo, una vez, un amigo me invita pues, a hacer un tapado, y era de noche, en Guayaquil, y ya no había cómo salir a comprar verde. Y entonces dice, oye, yuca. Yo, ¿cómo tú vas a hacer un tapado con yuca? ¿Que tú estás loco? Dice, no, queda bien. Lo hizo con yuca y lo comí, y bueno, no está mal. Pero investigando después, ¿no? Cómo uno... la cultura garífuna, los garífunas son los negros de la zona centroamericana, lo que es Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. La población negra ahí son la población garífuna, y los garífunos tienen comidas parecidas a las nuestras. Y investigando por ahí, en una de esas poblaciones garífunas también hacen el pescado tipo tapado con yuca, que algunos por ahí le dicen mandioca, ¿no? Entonces, mire cómo esto, o sea, no es tan descabellado de que le hayan brindado tapado con yuca, porque quizás viene de uno de estos países, ¿no? Puede ser que ellos eran de allá. Claro, puede. Posible. Entonces, Es posible ¿por qué? Porque en esta cuestión de la población, del poblamiento negro en Ecuador, es múltiple, es de diferentes lugares. Algunos venían directamente de las costas de África, venían como esclavos domésticos con sus familias de abolengo. Otros primero llegaban al Caribe, lo que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y después eran trasladados a Cartagena de India. De Cartagena de India eran traídos a la Real Audiencia de Quito. Otros eran comprados directamente en Cartagena de Indias, como se fundó la población del Chota. La población del Chota se funda con los padres jesuitas, compran un lote de esclavos en Cartagena de India y los llevan allá a la zona del Chota, en la famosa hacienda La Concepción, para llevarlos a sembrar caña de azúcar para producir aguardiente. Y de ahí se funda el pueblo del Chota, que es una mixtura entre lo afro y lo andino. Entonces, toda esta cuestión es muy interesante, pero a mí me gusta cómo le brillan los ojos a Judith cuando habla de los negros del Salado. Usted algo dejó ahí en el Salado. Usted no hubo un amor por ahí en el Salado que le hace brillar los ojos. No íbamos a hablar de eso. No, pero es que la veo tan emocionada. Pero también Bélgica, cuando habla de los negros de la década del 60, también le brillan los ojitos. También quizá por ahí hay en esas entrevistas que hizo a don Germán Sanabria, que tenemos que hablar de Germán Sanabria, que es un personaje en Puerto Bolívar, porque alrededor de Germán Sanabria gira también mucho el tema laboral en los muelles, en los puertos. Mucho de toda nuestra población negra que llegaban de diferentes lugares, como dijimos, que llegaban a Puerto Bolívar, encontraron abrigo en el Sindicato Único de Trabajadores de Fruta, ¿no? Y no solamente era el trabajo en los muelles, sino que todo este boom bananero conllevaba una dinámica económica, social,
que tiraba para arriba todo lo que era el comercio, ahí el que vendía sus bollos, el que vendía mi tía que vendía jugo, la que vendía su guatita, y no solamente para los afros, las señoras de la sierra que vendían su guata, los manabas que venían y vendían su caldo de bagre, y había una dinámica tremenda, todo giraba en torno al embarque de fruta a través del sindicato único de trabajadores de fruta y posteriormente el sindicato libre, que eran los dos sindicatos de Puerto Bolívar. Bueno, usted conoce también bastante ese tema porque investigó. Usted en ese libro usted entrevista a una cantidad de personajes afro de Puerto Bolívar. Incluso yo me acuerdo que había llegado de vacaciones de Chile y la llevé con la doctora Cira. Me dice, tengo una compañera que está haciendo la investigación para este libro y vamos a buscarla a la casa para que le entrevistemos a la señora Goyita. Y vamos y la fuimos a buscar en el carro y la entrevistó a mi tía, y ahí también sale mi tía, que fue una de las primeras vendedoras de jugo, de batidos, los famosos batidos en el mercado de Puerto Bolívar, Bélgica. Sí, yo, como les decía, para mí era un compromiso, y no es que cuando yo llegué a Puerto Bolívar, viví en Puerto Bolívar, trabajé en la escuela Eugenio Espejo, y la mayoría de mis padres de familia eran afro, eran descendientes, paisanos de Esmeraldas. Entonces, entre las oportunidades que uno tiene de saber que ellos al menos contaban con una profesora de eso, para ellos era un gran mérito que una negra como ellos sea profesora de sus hijos. Entonces sí, obviamente que es una emoción poder retribuir ese... ¿Tú eras de las primeras profesoras negras de Puerto Bolívar? ¿O ya habían ya antes? Bueno, ¿O habían pocas? No habían muchas. Había muchas. Porque mi tía Esperanza Fernández y Violeta Fernández, también ellas eran de Esmeraldas y fueron mucho antes que yo. Pero sin embargo, está la química, porque el negro puede ser de cualquier lado, si se mira, se saluda y se ríe. Así es. Entonces, eso es una cosa auténtica nuestra, porque no podemos ser indiferentes. Entonces esto es lo que me lleva a mí a hacer la investigación y obviamente buscar los líderes claves para que me puedan dar una información lo más exacta posible. Y eso es lo que a mí me gusta de la investigación etnológica, porque uno va a las fuentes primarias y así fue al como informante se lo ve cara a cara. Exactamente, no solamente se escribe lo que dice, pero también se sabe por cómo lo dice, por sus gestos. Pero ustedes como investigadoras también, eso de la comida, porque me acuerdo que usted llegó y mi tía se paró y les hizo un encocado, estuvo toda la tarde usted entrevistándola. Veo que Judith también va a las entrevistas y se va a comer en las yucas con pescado. O sea, que ustedes van a entrevistar o van a comer. ¿Cómo es? No, en el caso mío, yo solamente del gesto de la señora Goyita. ¿Se acuerda de un encocado y comimos todo el día? Los otros, más fue, bueno, ya tenía un poco de tecnología, entonces yo el más computador. La grabadora, entonces tenía una videograbadora, entonces yo traté de recoger toda la información, por eso me sirvió mucho ese equipo, porque antes era muy pequeño y yo podía camuflarlo y no tenía problemas por andar con esos aparatos, pero recogí la esencia de todas las investigaciones, porque gracias a eso yo fácilmente hacía la pregunta, el entrevistado la explicaba como él quiera, y la dificultad nuestra es saber cómo llegar y recoger esa información. Una conversación, ¿no? Entonces, Germán Sanabria, pues, es un personaje. Inicialmente llegó a la provincia del Oro como policía y estuvo más o menos 2 meses, luego decidió renunciar de ser policía, andaba por allí solamente haciendo se llama el chequear en el chequeo, hasta que escaló rápidamente. Persona le ayudaron a hablar con el que en ese entonces era el capataz, y logra entrar a las cuadrillas.
Y en esta cuadrilla, pues, mire que era un analfabeto y sin embargo tuvo la oportunidad de ser dirigente por largo tiempo. Se autopreparó y se capacitó. Y entonces con ese criterio la gente empezó a sentirse respaldado, porque había una persona, obviamente que los estibadores de fruta no solamente eran esmeraldeños, claro, pero al estar él en la dirección, entonces le permite a los esmeraldeños tener un poco más de fortaleza en cuanto a la dirigencia. Claro, o sea, se sentían identificados con él. Sanabria ha hecho muchas obras, como por ejemplo ya el SUTED lo puso al servicio de la sociedad, habían eventos, habían fiestas, y entonces eso permitió que también otras organizaciones como las escuelas y los jardines tengan el apoyo de la SUTED. Tenía la pintura, si había... Pero un ratito, Bélgica, pero una cosa muy importante... dentro de toda esta dinámica que hace el Sindicato Libre es cómo también la población afro empieza a aprovechar esos espacios para ya irse preparando, irse capacitando e ir un poco desmitificando esto de que los negros no se preparan. Y salieron algunos profesionales en ese entonces. Es que ahí... Y todo a través de esta dinámica del boom bananero, sí. Porque los padres que trabajaban mandaban a sus hijos a estudiar a la escuela, al colegio, a la universidad. Ese es el mérito que podríamos decir de Germán Sanabria. El mérito de él es que no solamente apoyaba físicamente a las escuelas, vamos a pasar un ratito, vamos a regresar con don Germán, con el tema del boom. Quiero preguntarle a Judith, porque el tiempo se nos va, pero rapidito, sobre ese mismo vínculo, así como ella trabajó bastante con don Germán Sanabria. Usted me hablaba de un personaje, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? Carlos Chávez. Parece que... Sí, está. Él es Víctor Valdivieso, el chamico. Él era poeta. Ajá. Analfabeto, pero él se memorizaba. ¿Quién le llegó a escribir? Es la nieta, le llegó a escribir sus versos. Y ella los declamaba. Era el único poeta que había ahí en el Salado, del Salado. Él era poeta. ¿Y ellos? Él es Carlos Chávez, la esposa, Dioselina Chávez también. Y veo que ambas fotos dicen 23 de noviembre del año 2003. Sí, era el tiempo que yo estaba investigando. Estaba haciendo la investigación. Sí. Fui por 3 meses consecutivos todos los sábados. Y el libro se publicó en el 2016. En el 2016. 13 años de investigación. O sea, es un libro que tiene un peso testimonial muy, muy potente. Las sombras del Salado, ¿no? Y sobre todo me hablaba usted de este vínculo con ellos en la parte también espiritual, parte de sus ceremonias, de sus fiestas, ¿no? Sí, mi intención no fue editar un libro, nunca pensé editar un libro, era la curiosidad, quería saber, y yo me negaba a aceptar que de la noche a la mañana se pueda desaparecer una cultura sin dejar sus huellas. Así es que decidí introducirme a su pasado y ver cómo eran ellos, de qué vivían, cómo se curaban si no tenían derecho a un médico. Ellos tenían su propia medicina. Y me hablaba también de toda esta cuestión cuando habla de que él era literato, ¿no? que escribía. Veo en el libro también muchas especies como de mitos, ¿no? Y de cuentos y de leyendas que tienen que ver también con la cultura, con esa cultura africana que llega, ¿no? Y mezclada, en este caso, con la cultura de Catamayo. Era rescatar la cultura en su esencia. Sus diablos, sus dioses, sus miedos, cómo se enamoraban, cómo era el nacimiento incluso del... Por ejemplo, ellos cómo festejaban la Semana Santa. En la parte afro de Esmeralda, por ejemplo, la Semana Santa se festeja con el baile de los cucuruchos, ¿no? De que se disfrazan de cucuruchos. Acá ellos no, era el carnaval. El carnaval, claro. Ya tienen más la influencia más andina. Sí, el carnaval, la fiesta de la cruz, que eran las 2 fiestas que tenían ellos. Bueno,
La verdad que estamos, Andrés, ni siquiera me has hecho acuerdo de irnos a la música. Está tan entretenida, estamos embalados, muy entretenida la conversa. Este programa no debería durar 1 hora. Vamos a tiene que durar unas 3 horas por lo menos. Estamos tan embalados que por eso trato de hacerlo como rápidamente, porque mire, ya son 45 minutos y estamos en el programa El Grito del Cimarrón, fomentando el palenque intercultural. Hoy con Bélgica, hablándonos de ese boom bananero de la década del 60, con Judith, hablándonos de toda esa emoción de haber trabajado 13 años en la investigación para su libro Las sombras del salado, así mismo como el libro de Bélgica, la población, la etnia negra en la provincia del Oro. Estábamos embalados con esto, y hay tantas cosas que decir, tantas cosas que yo leyendo los 2 libros ayer, veo que se conectan, pero se conectan como en 300 años más o menos, pues no, estamos hablando del siglo XVI hasta 1900, 300 y tantos años, hay conexión. Y este programa lo estamos haciendo en homenaje al mes del pueblo afroecuatoriano, que es el mes de octubre. Recordemos que el Congreso ecuatoriano en el año de 1997, en primer lugar, declaró héroe nacional a Alonso de Illescas, que ya hablamos un poquito de él, y declaró el primer domingo de cada octubre como el día de los afrodescendientes, pero los afrodescendientes lo han hecho extensivo para todo el mes de octubre. Nos vamos pues entonces, Andrés, a una música. Vamos a poner un poquito pues de la música afro, de la música negra, que no puede faltar en El Grito del Cimarrón. Nos vamos con el tema La Zorra y el Perol. Estamos en el programa El Grito del Cimarrón, fomentando el palenque intercultural, y hoy más intercultural que nunca, porque tenemos 2 grandes invitadas. Hemos estado hablando de un tema muy interesante. ¿Y qué más intercultural? Pues nuestra amiga Judith, que nos decía, incluso me decía de que los bailes de los negros, las fiestas, todos vestidos de blanco. Y usted participó en alguna de esas fiestas ahí, también bailaba. Y el tema el tipo de baile, ¿qué baile hacían ellos? Bailaban algo raro. Había mucha conexión con el Perú. Se bailaban la marinera. La marinera, no era marimba. La marinera bailaban a la perfección. Y la marinera tiene un poquito de la cueca chilena. Está un poquito relacionada con la cueca chilena. La cueca, sí. El ritmo un poquito. Oiga, yo estuve hojeando Las sombras del salado, y me doy cuenta de la forma como está estructurada más que novelas, son como crónicas, ¿no? Como crónicas. Son historias. El personaje es el pueblo. Exactamente. Y en una ciudad pasa de todo. Entonces ahí... Esta que dice Encuentro con el Diablo, ¿de qué se trata? Cuéntenos un poquito, pues. ¿Qué historia es esa? Ya. Había un amigo de ahí, del Salado, Guido Rojas, que ya falleció ahora en la pandemia, murió. Y él era de esos chicos re enamorados. Entonces se iba al pueblo. Pero él era lojano, de Catamayo. Él era del Salado. Afro, negro. O ya mezclado. Mezclado, ya. Bueno, resultó ser él, pero eso no se aclaró porque tuvimos comunicación en la pandemia con él, porque habíamos desde el 76 que yo salí a Loja a hacer las prácticas como enfermera, y él se fue a Quito a estudiar la policía, a la escuela de policía. Y no nos volvimos a ver nunca más, sino solo nos conectamos, pero ya en la pandemia por celular, por llamadas. Me dice, Judith, tengo que contarte, tengo mucha historia que contarte. Y se perdió porque murió. Pero lo que me avanzó a decir de que su abuelo, resultó ser hijo del dueño del Salado. O sea, él era fusión con los terratenientes y los del Salado. Lo típico que pasaba en algunas minas, en algunas haciendas, ¿no? Y para tapar el honor de la niña familia, rica, el apellido, lo regalaron pues al abuelo a una familia Rojas. Entonces él llevaba el apellido Rojas. Eso pasaba mucho, principalmente en las haciendas brasileñas. Entonces él regresaba y había en la mente, porque nos psicosearon tanto, que la quebrada del Salado por ahí era el camino del diablo. Y muchos aseguraban que tenía
las riendas de oro y todo eso, y cómo Todos sonaba. los mitos y leyendas. Entonces él bajaba a pie, pues, de sus andanzas por ahí en el pueblo, y a lo lejos ve en una noche de luna súper clara, porque era una pampa, en el Blanquillo, había yo le decía un mini desierto, porque eran lomas pequeñitas, pero tierra blanca. ¿Qué material sería? Era blanco todo. Y le decían el Blanquillo por eso. Entonces asomaba, pues él se iban encontrando, y él empezó que el pelo, dice que se le paraba como, se le elevaba el pelo del susto, porque era el caballo del diablo. Y casi paralizado, eso no podía caminar, y se detiene el caballo, según él, se detiene porque estaba convencido que era el caballo del diablo. Y es que dice esto, ya me cargó a los infiernos, y ya listo para que se lo cargue. Cuando el jinete le dice, hombre, ¿qué haces estas horas? Le dice, ha sido uno del campo que salí esas horas, pero casi lo mata del susto. Eso era el encuentro con... Una cosa muy importante aclarar, porque nos dice Judith, ella empezó a hacer la investigación en el año 2003. Sí. El libro está publicado en el año 2016. Y ella menciona mucho el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia empieza en 2019, 2020. Sí. Pero es porque Judith no se quedó conforme con este primer libro, y ella siguió haciendo el proceso de investigación, que tenía en mente una segunda parte, continuar. Vale aclararlo, porque cuando dice la pandemia, ¿no? Sí, cuando han leído, los mismos negros han leído el libro, me dicen, Judith, has dejado abierto, queremos saber, ¿y el resto dónde se fue? Los que no pudieron entrar en esta primera parte. O sea, el pueblo, porque unos se vinieron acá a Santa Rosa, Machala. 1965. En el 65 los votaron, los notificaron. Ahí conecta con lo que hablábamos con sí. Bélgica, pues, ¿no? El boom bananero, salen de Loja, del Catamayo, llegan a Santa Rosa, unos se quedan en las bananeras, otros por ahí se dispersan a los puertos, pero etc. No se fueron todos al mismo tiempo. De poquito en poco. Paulatinamente, por eso es que yo no me daba cuenta qué pasaba. Cuando yo me sorprendí fue cuando en lugar de sus casas encontré cañaverales. No se me adelante, que esa pregunta se la quiero hacer en un ratito más, porque le siguen brillando los ojitos. Bélgica. Nos quedamos con don Germán Sanabria y todo lo que ese afro, lo que ese negro que vino del barrio caliente de Esmeralda. Hay una historia ahí con Germán Sanabria que parece un programa con él. Y él se vino trayendo también a un primo de él, a primos, a familia, a amigos negros, que vengan a trabajar a Puerto Bolívar. Puerto Bolívar se empezó a poblar, pues. Incluso hay una historia. Me tocó dar una conferencia hace unos meses atrás, investigando. Yo investigaba dónde mismo quedaba la Casa Maldita en Puerto Bolívar. No sé si la Casa Maldita ya le suena. Y la Casa Maldita era una casa grande, amplia, donde se metían todos los negros que venían de Esmeralda. Entonces yo empecé a investigar. Pues, unos me decían que la Casa Maldita quedaba por ahí por donde está ahorita el Parque del Cangrejo. Otros me dicen que quedaba cerca de donde era el Sindicato Libre. Bien. Entonces, y he estado investigando, y algunos informantes, que son esos negros viejos que ya se nos murieron justamente en la pandemia. Pero la última información que tengo es que la Casa Maldita quedaba cerca, por ahí, un poquito cerca del Sindicato Libre. Entonces, todos los negros que venían a Puerto Bolívar a trabajar, desde que llegaban de Esmeralda o de Guayaquil o de Durán, se metían ahí en esos cuartitos de la Casa Maldita. Algo parece que en el libro suyo habla al respecto. Cuéntenos. Bien, yo dejé inconcluso la parte de don Germán Sanabria, porque Germán Sanabria era quien ayudaba a dar las becas para que estudiaran los trabajadores. Una, que todas las escuelitas que estaban en Puerto Bolívar, él las apoyaba y exigía que los trabajadores y daba permiso a los trabajadores para que fueran a estudiar también, a los jóvenes. Cuando se trataba ya de haber terminado el bachillerato, una de las cosas importantes también que hace Germán Sanabria y todos los estibadores de fruta fue luchar para que se cree el Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar. Y luego también, una vez de bachiller, los chicos tenía una casa en La Chala, en Guayaquil, donde iban algunos chicos
a terminar o a ir a la universidad. Lo usaba como residencia para los estudiantes. La universidad a Guayaquil. Apoyó bastante gente, pues, don Germán. De eso hubieron muchos profesionales, claro, unos regresaron, otros se quedaron en Guayaquil, pero eso era una de las cosas más importantes para él, la educación. Obviamente que esto dio fruto porque estas personas que no tenían muchos recursos para poder hacer un curso ya a nivel de tercer nivel, él fue un apoyo para ellos. Una cosa, Bélgica, ahora que estamos hablando precisamente del mes de los afroecuatorianos, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, siendo que yo he vivido en bastantes lugares, tanto a nivel nacional he vivido en Guayaquil, en Esmeralda, donde nací, aquí, fuera, y donde mejor se amalgamó, pudiéramos decir, lo afro, lo cholo, lo montubio, lo mestizo, lo manaba, fue en Puerto Bolívar, donde el negro llega y se amalgama bien. ¿Y por qué? Porque todo giraba en torno al trabajo. Ahí llegaron como decíamos, los Klinger, los Quinteros, los Quiñones, los Caicedo, los Tenorios, ¿no? Y los Mesa, tantos apellidos, y que gran parte de los hijos de esos primeros cimarrones que llegaron a Puerto Bolívar se convirtieron en profesionales, todos producto del trabajo en los muelles, en los puertos y la dinámica social económica que esto generaba alrededor de todo el mundo tenía dinero en Puerto Bolívar porque todo el mundo trabajaba. Y no solamente Puerto Bolívar, porque un bananero, por ahí sale la fruta, pero la dinámica social también era para Machala, para Santa Rosa, para toda la provincia. Y los negros también se fueron instalando en el Guabo, en Pasaje, hay negros en Guaquilla, en todos lados. Y cuando a mí me dijeron que no hay negros, ¿cómo que no hubo negros en Zaruma? Yo salté, pues entonces ya me lo puse como, de hecho ya el libro está bosquejado porque voy a hacer la investigación sobre las huellas negras en Zaruma, ¿no? Porque también en todos lados el negro se instaló y se adaptó a todos esos lugares. Me decían, ¿habrá negros en Loja? Era asombro. Bueno, estamos con un programa. Le voy a hacer la pregunta porque estamos ya terminando el programa. ¿Qué sintió usted cuando ya vio la última casa ya derrumbada en El Salado? No vi la última casa derrumbada. No la vio la última. Vi un cañaveral que el viento lo danzaba y fue tan impactante y me rebelé. Y ahí fue cuando empecé a investigar. O sea que de la rabia, y de la nostalgia surge ese Sombras libro, del Salado. Una forma de justicia. Exactamente. Bueno, pues entonces, la verdad que yo les dije que el tiempo se nos iba a ir volando, no nos íbamos a dar ni cuenta cuando el programa se nos terminaba. Yo les agradezco mucho. Unas últimas palabras, Bélgica, unas últimas palabras para despedir, pues ya estamos en el tiempo. Le había dicho que soy hermana de ustedes porque fui invitada a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a un panel así mismo para hablar sobre el libro, porque les llamaba mucho la atención que en Loja como hay negros, no era conocido. Y habían 3 para acá, pero profesionales, habían abogados, catedráticos, futbolistas, y para acá habían 3, y yo en medio, y alguien dijo, no, el que dirigía dice, una luna en la oscuridad. Y cuando ellos hablaban decía hermana, el tercero dijo hermana, no, usted queda oficialmente declarada hermana porque está tan inmersa en nuestro mundo como nosotros mismos. Así es que desde ahí soy hermana, me considero hermana de ustedes. Muchas gracias por venir, Judith. Pero nosotros no la vamos a considerar hermana hasta cuando no lo demuestre. Y nos lo tiene que demostrar hasta cuando no nos cocine un tapado, no con yuca, sino con verde. Oye, un encocado, ahí le ponemos la corona, una corona de plátano, no sé, como hermana de nosotros. Pero yo le voy a enseñar a hacer el tapado y el encocado, pues no nos tiene que cocinar. Perfecto. No, bienvenida, hermana, hermanos todos, somos una sola cultura, la cultura ecuatoriana, en esta interculturalidad, en este palenque que queremos hacer más grande aquí en el Grito del Cimarrón. Bélgica, unas últimas palabras, por favor.
Bien, yo pienso que estos eventos y estos paneles deben ser un poco más seguidos, no solamente en octubre, porque hablar de la negritud en nuestro país estamos debiendo, porque hay mucha gente que todavía no conoce de lo que realmente somos los negros y entonces somos lo malo, pero lo bueno no se resalta. Entonces esta es la oportunidad para que nosotros podamos difundir todo lo que tiene que ver con la cultura negra, que no es solamente mano de obra no calificada, sino somos profesionales, somos personas de cultura, personas que hemos dado un aporte a la sociedad, no para los negros, sino para todas las personas que viven en un determinado sitio. Los negros somos igual que todos, somos la raza humana. En la raza humana hay etnias, pero la raza humana es una sola. Y África es el nacimiento de toda la humanidad. Con esto me despido, espero que una próxima oportunidad pueda tener la oportunidad, disculpen la redundancia, de hablar más sobre esto que es un tema apasionante. Van a haber más invitaciones, Bélgica. Muchas gracias por haber venido. Y es muy importante lo que usted dice. Así como Marx dice que la acumulación originaria del capital, que es lo que produce esta diáspora africana, este esclavismo salvaje, es lo que genera el desarrollo económico, ¿no?, del sistema capitalista. Así también el trabajo esclavo en este país. Cuando se hable de trabajo, cuando se habla de economía, se tiene que hablar de los indígenas o indios, como también un amigo dice, no, dice a nosotros no digan indios, y los negros. Porque nosotros también, nuestros antepasados fueron generadores del desarrollo económico de este país a través del trabajo esclavo en primer lugar y después del trabajo asalariado. Este es el programa El Grito del Cimarrón. Muy encantado de haberla tenido a Judith. No le pude sacar el secreto, pero en una próxima entrevista lo voy a sacar. Y también agradecida a Bélgica por esta conversación muy amena que hemos tenido. Agradeciendo también a todo el equipo de Background Studio de Radio Cultura, a Eric, Mau, Ricardo, Andrés, Donis. Y también agradeciendo a la Casa de la Cultura por este espacio que nos brinda todos los días jueves, a esta Casa de la Cultura encabezada por el magíster Ángel Orellana. Así que yo les agradezco. Hemos festejado el mes de los afroecuatorianos como lo prometí el programa anterior. Dije, vamos a hacer un programa específicamente por el mes de los afroecuatorianos. Aquí lo tenemos. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal en El Grito del Cimarrón. ¡Bravo! Cojan los cangrejos, pero de los grandes. A la mamá no, porque los hijos se mueren de hambre. A la mamá no.